Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Hola, buenas tardes a todos. Empezamos nuestro programa Liberpraxis. Hoy es 10 de octubre. Ya nos faltan 3 meses para terminar el año y hoy nuestra emisión número 20. Tan rápido han pasado estos ya casi 5 meses con nuestras 20 programas de Liberpraxis, donde hemos hablado desde conceptos tan lejanos aparentemente de la ideología, de la filosofía, como por ejemplo las mascotas, hasta los prácticamente las clases magistrales que nos han dado algunos académicos como Roberto Bloom, Fritz Thomas y otros sobre el liberalismo, el capitalismo en las últimas semanas. Así llevamos ya 20 emisiones donde hablamos sobre los aspectos de nuestra vida, aspectos académicos, aspectos pragmáticos, aspectos artísticos incluso, siempre relacionados con la libertad y con el capitalismo. Hoy en esta emisión número 20 vamos a hablar de varios temas y tenemos un invitado que todavía viene en el tráfico, que es horrible estos días. Los que me están viendo por redes sociales ven atrás la ciudad completamente colapsada del tráfico, lluvia y todo lo que la Reforma está parada prácticamente, la zona 10 no hay por dónde moverse, pero así pues no hay de otra, hay que seguir adelante aunque con este tráfico. Hay que pasar a las bicicletas, pero ahora que está lloviendo hay que caminar más. El ejercicio siempre es bueno. Como yo soy el ejemplo de esto, vivo aquí en la zona 5 y vengo siempre caminando, así mato 2 pájaros de un tiro, haciendo ejercicio y evito el tráfico. Hoy vamos a hablar, entre otros temas, tanto del capitalismo como del objetivismo, que es una de las corrientes filosóficas que está íntimamente relacionada con la libertad, que nace a partir de los trabajos literarios, novelas, ensayos, artículos en la prensa, de la famosa escritora estadounidense de origen ruso-judío, Ayn Rand. Nuestro invitado, Byron Hernández, ahora que venga, nos va a contar sobre los orígenes del objetivismo, que es una corriente de filosofía no muy extendida, no muy conocida, pero trataremos de que nuestros amigos, nuestros radioescuchas, nuestros internautas, sepan de qué se trata, en qué consiste. Y he oído mencionar por ahí de que es una filosofía que no tiene ni pies ni cabeza, y otros decían que al contrario es la única correcta, pero que es otro extremo. Pero la mayoría de los detractores, la mayoría de los que dicen que es la única correcta, al final no se han ahondado en esta filosofía, y Byron nos va a iluminar, nos va a contar sobre esta filosofía de la vida, como la podríamos llamar, filosofía del conocimiento, filosofía basada en el individuo. ¿Por qué se llama objetivismo? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus principios morales, éticos, etcétera? ¿Y qué relación tiene con el capitalismo? Mientras tanto, hay que recordar el origen del capitalismo, porque últimamente, las últimas semanas, resurgen tanto en la prensa guatemalteca como de Latinoamérica otra vez este debate entre los procapitalistas y procomunitarios. Comunitarios me refiero a todas las personas que defienden la idea de que lo común tiene que prevalecer sobre lo individual, que el bien común es más importante que el bien individual, que en algunos casos más extremos, como es el caso del conservadurismo duro o el del comunismo incluso, que el propio Estado, la propia comunidad puede decidir la vida
la vida, el destino y todo lo relacionado con el individuo. Creo que tengo algún derecho de hablar de estos temas en contra del comunismo, del socialismo y de otros sistemas comunitarios basados en las ideas de Marx, de Engels, porque nací en la Unión Soviética, nací en un estado donde lo común era todo y lo individual, lo individualista, lo del individuo, lo que le pertenecía era prácticamente un tabú y era castigado. Por decirles que cuando se acabó la Unión Soviética en 1991 todavía estaba prohibido, penalmente castigado, tener, por ejemplo, divisas extranjeras en sus manos. Se podía ir a la cárcel por 15 años por manejar un dólar en vez del rublo en Rusia, en la Unión Soviética. Claro, ahora hablamos de hace ya casi 30 años. Mucha gente en Rusia, en el mundo, ya se le olvidó cómo es el sistema autoritario o totalitario, en este caso, del socialismo práctico, porque hay que recordar, y Fritz Thomas en el programa anterior nos mencionó que Marx definía su socialismo como científico, que tiene que tener una parte práctica, versus el socialismo utópico del que hablan algunos equivocadamente. El socialismo utópico fueron las ideas anteriores a Marx sobre un Estado utópico, a partir de la utopía de Tomás Moro, la novela famosa, donde todos son iguales ante la ley, no existe el Estado porque el Estado nos tiene que proteger y como todos son iguales, todos son pacíficos, nadie atenta contra nadie, nadie atenta contra la propiedad privada porque no la hay, por eso no es necesario tener derechos ni tampoco tener quien los defienda. Quien las defiende, porque ya no hay ni siquiera las vidas privadas, todo es común. Los que leyeron la novela de Tomás Moro, la utopía, saben de qué estoy hablando, y los que vivieron en los estados totalitarios saben que obviamente no fue como en esta novela, sino que a partir de la eliminación de la clase, según en términos Marx, la clase explotadora, da risa a muchos, claro, nació otra clase peor todavía, que es nomenclatura, es decir, miembros del Partido Comunista en la Unión Soviética o Partido Comunista en Cuba, altos dirigentes de este partido o de estos partidos que son peores que la clase explotadora en términos de Marx. Es decir, dentro de la igualdad de clases, tal como promovía Marx, siempre van a ser otra clase dominante. Incluso en la Unión Soviética la palabra nomenclatura era pues palabra aceptada, sigue siendo palabra aceptada, que se refería precisamente a la élite de la sociedad, que eran los miembros del Partido Comunista y sus descendientes, que tenían vida completamente resuelta, estaban separados del resto de la población y pues aquel dicho famoso usábamos en la Unión Soviética, que todos somos iguales, pero unos son más iguales y otros menos iguales. Es de la granja de la novela más famosa de Antiutopía, donde se habla de la igualdad que no puede existir en estos términos. Entonces vamos a recordar el capitalismo como nace. Precisamente el capitalismo tiene su origen en la época renacentista, cuando nacen las ciudades libres, que se hacen los grandes descubrimientos geográficos, cuando se realizó la Reforma Protestante, la Ilustración, la Revolución Industrial, cuando comienzan a abolirse los absolutismos europeos, y todos estos acontecimientos de la segunda mitad del segundo milenio de nuestra era, es decir, a partir de 1400, cambiaron el paso de la historia de la humanidad. De la producción feudal y artesanal, la Europa medieval pasó a la producción industrial. Hay que recordar que todos estos movimientos, primero económicos, después filosóficos, ideológicos, nacen en Europa, en la Europa de aquella época. Del intercambio primitivo al intercambio moderno comienzan a crearse las ciudades libres, comienza a formarse la producción moderna y así podemos decir que nace el mercado en el sentido actual de la palabra. Y aparece el capital como producto del ingenio del individuo y de la propiedad privada. Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo y otros filósofos trataron de establecer los principios éticos, económicos, filosóficos del intercambio libre entre los individuos.
del intercambio de los individuos que actuaran sin coacción ni coerción, que dieran razones y argumentos de las ventajas del mercado libre y de los procesos económicos en los que imperaría el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos naturales fundamentales, que son 3: la vida, la libertad y la propiedad privada. En varios programas hemos mencionado los derechos naturales, aquí están los 3 que están directamente relacionados con la naturaleza del ser humano: la vida, la libertad y la propiedad privada, fruto del trabajo del individuo, sin coacción ni coerción. Luego, David Hume, Arthur Schopenhauer, John Stuart Mill y otros filósofos, economistas, éticos, científicos incluso, tratan de establecer los principios económicos basados en la propiedad privada y en la generación del capital. A través de ellos trabajan sobre las ideas éticas que darían razón a la interacción de los individuos dentro de la nueva sociedad humana que se estaba formando en aquella época de la Ilustración y de la Edad Moderna. Dicho de otra manera, la preocupación de los filósofos y de los economistas se centró en el estudio de una actitud hacia la realidad, lo que llamamos el capitalismo. Así podemos recordar que el capitalismo nació a finales de la época medieval y precisamente el medioevo termina con creación del capitalismo. El capitalismo fue este producto que cada época tiene que crear para la historia. El medioevo nos creó el capitalismo, que empezó a desarrollarse en el Renacimiento y en la época moderna. La base de esta búsqueda de un intercambio libre de los productos que hacían los seres libres, de los individuos, de las ideas, del conocimiento, se basaba en la convivencia pacífica entre las personas y en la actitud basada en el respeto de los derechos individuales que llevaron a definir los principios del liberalismo clásico posteriormente. Liberalismo, como sabemos, es una teoría filosófica, económica y social opuesta a todas las ideas absolutistas y comunitarias, tanto estatistas y colectivistas, que trataban de dominar la mente de las personas racionales o individuos en aquella época. Hay que recordar también que este colectivismo, el estatismo, no es nuevo, no es de Marx, es mucho anterior. Ya mencioné a Tomás Moro, y tal parece que la mayoría de la gente siempre ha buscado una protección de alguien. Los niños buscamos protección de nuestros papás, los adultos buscan protección de la CICIG, del Estado, de quien sea, aunque nunca tengan esta protección, pero nos gusta en promedio el ser humano. Nos gusta a todos que alguien nos proteja, y si no lo hace, pero nos gusta crear esta idea que alguien está por ahí que va a preocuparse por nosotros. Y siguen insistiendo estas personas, ¿verdad? Desde el comunismo y fascismo hasta el conservadurismo y fundamentalismo de toda índole, religioso, político, etc. Sin embargo, la mayoría de las personas, incluyendo a los académicos que por defecto son seres racionales o por lo menos deberían serlo, no son capaces de comprender el valor del capitalismo y la actitud capitalista. De ahí que estas personas suelen llamar capitalismo lo que no es: el mercantilismo, el paternalismo o cualquier perversión moderna enfocada en la generación del capital, pero con actitud nefasta. Lo que vemos en Guatemala y en muchos países del mundo: corrupción, favoritismos y, como consecuencia, violaciones a los derechos ajenos. Esa es la razón por qué mucha gente quizá aborrece el capitalismo, porque muchos no saben qué es en realidad y tragan esta idea perversa que nos venden los colectivistas. Entonces es necesario recordar que el capitalismo es definido como un sistema económico y social basado en la propiedad privada como medio de producción y generación del capital. Y todo esto derivado de la acción libre como intercambio voluntario y el respeto hacia los derechos individuales. Como cualquier sistema epistemológico, el capitalismo sirve de objeto de distintas ciencias, ideologías, sistemas filosóficos, éticos, etc., a menudo contrarios entre sí en las visiones del papel del Estado benefactor, de las regulaciones, del tamaño del gobierno, etc. Como hablamos en varios programas, mencionamos escuelas económicas austriacas, de Chicago, de Londres, etcétera, etcétera. Hay también corrientes filosóficas como el objetivismo, el libertarianismo y otros que vamos a recordar hoy más tarde y definir también.
En un sistema, en este caso capitalista, el individuo no actúa de manera aislada, sino en pro de la sociedad. Dicho de otra manera, el bien común es el conjunto de los bienes individuales y es un axioma para el capitalismo, y habría que agregar de las actitudes también individuales. De esta forma, el capitalismo verdadero, tal como lo conocemos en la práctica, en sus manifestaciones en mayor o menor grado en los países con altos índices de desarrollo humano, es un sistema benevolente basado en el libre mercado, Estado de Derecho y respeto a la propiedad privada. Hay que recordar que en ninguno de estos países supuestamente con desarrollo humano alto, como Suiza, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, etc., en estos países no existe la pena de muerte, por ejemplo. El índice de violencia en estos países es prácticamente nulo, a excepción de, por ejemplo, Estados Unidos, porque es un estado grande dividido en estados, es confederación. Y también hay que recordar que la religiosidad es prácticamente inexistente en estos países con índices de desarrollo humano alto. No sé si tiene relación lo alto del desarrollo humano con todos estos factores, pero es para pensar. Entonces, yo creo que no existen argumentos racionales a favor del camino socialista, lo que nos han vendido en la historia a partir del marxismo. Tampoco existe el camino o argumentos racionales para el camino comunista, fascista, fundamentalista, etcétera, y lo hemos visto en las últimas décadas, que solo promueven la violencia, ilegalidades y opresión. Tenemos actualmente aquí en la vecindad los ejemplos de Venezuela, Cuba, Nicaragua, y ojalá que no veamos más estos ejemplos ni cerca, ni lejos, ni nunca en la historia. Vamos a hacer una corta pausa y después de la pausa vamos a hablar sobre el objetivismo, que es una de las corrientes filosóficas dentro del liberalismo, podríamos decir, en qué consiste, cuáles son sus raíces económicas, éticas, filosóficas, etcétera, y cómo, ¿por qué no?, cómo vive un objetivista la realidad. Regresamos en breve. Continuamos con nuestro Liberpraxis número 20 hoy, qué barbaridad, y aquí me están corrigiendo Xiomara Fernández que hoy es 8 de octubre, yo creo que había dicho que 10 de octubre, pues, vivo un poquitín adelantado. Todavía estamos esperando a nuestro invitado Byron Hernández, que es un objetivista, miembro de Estudiantes por la Libertad de Guatemala, y con él íbamos a hablar. Ya me dijo que venía, pero el tráfico es horrible. Nos va a hablar sobre el objetivismo, en qué consiste, cuáles son sus fundamentos éticos, económicos, filosóficos. Para mientras vamos a seguir esperándolo. Y solo para recordar también algunos conceptos que solemos manejar, no solo en Guatemala, sino que otra vez en todo el mundo, como por ejemplo en los que se basan los conceptos del liberalismo y del individuo, por ejemplo la cultura, el patriotismo o patrioterismo y otros tantos. Ahorita que venga nuestro invitado vamos a ver cómo se aplica esto al objetivismo. Parece que ya vino el invitado. Mejor entonces esperémoslo y después vamos a hablar de estos conceptos de patriotismo y otros tantos. Haremos otra pausa. 2 minutos y regresamos. Solo vamos a darle la bienvenida al invitado. Continuamos con nuestra 20 edición de Liberpraxis. Hoy vamos a hablar, o seguiremos hablando del capitalismo, y vamos a entrar en el tema de una de las filosofías relacionadas con el individuo, con la libertad, que es el objetivismo. Solo para recordarles que nos pueden contactar a la cabina por WhatsApp 4585-4280, pueden llamar por teléfono a los estudios 2308-6888 2308-6889. Está con nosotros hoy Byron Hernández, que es un objetivista. ¿Sigues siendo miembro de Estudiantes por la Libertad? No entendí. ¿Qué tal, Anton? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Mucho gusto estar acá compartiendo los micrófonos. Y
Sí, hemos estado realizando actividades en Estudiantes por la Libertad, pero fue hace como 2 años, dos años que... Pero igual manera siempre tengo muy buenos amigos en la organización, en el cual pues buscamos de organizar eventos en conjunto por parte de nuestra plataforma y con ellos. Y eras coordinador aquí de Guatemala. Sí, coordinador local de Guatemala. De Estudiantes por la Libertad. ¿A qué edad o los jóvenes estudiantes de qué edad pueden entrar en la organización Estudiantes por la Libertad? Como requisitos, la organización Estudiantes por la Libertad, edad como tal no existe. Puede ser de 15 años hasta... Conocí un par de coordinadores que tenían 30, 35 años. Ya ves historia, ¿verdad? Sí, pero lo importante es la actitud. O sea, una persona puede tener 16 años y tener una actitud no muy carismática. Y bueno, hay personas fantásticas de mayor edad que son como jóvenes y así debe ser, pues siempre. La actitud no cambia, el espíritu humano siempre está en uno, entonces no existían límites. Claro. Para la edad. A ver si llegamos nosotros a los 30 años algún día. Estoy bromeando, ya tengo muchos más, ¿verdad? Ya hace 20 años que cumplí esta edad. Byron, eres objetivista. La gente que no está en el rollo académico, filosófico, la gente normal, ¿verdad? No como nosotros que nos dedicamos a estas cosas. La gente que tiene sus cosas diarias, normales de la vida, se confunden obviamente porque tenemos aquí una palabra que no suena tan rara, objetivismo, está relacionada con algo objetivo. Entonces yo siempre antes de cada programa, si tocamos algún tema específico de nuestro ámbito del liberalismo, pregunto a mis amigos que no son del ámbito académico, ¿qué les parece tal palabra? ¿Qué significa? Y ayer precisamente 2 amigos me dijeron, objetivista debe ser el que ve todo el objetivo, el que no ve nada subjetivo, que cree que todo es... ¿Qué es objetivismo en la filosofía? El objetivismo es una filosofía centrada en el individuo como tal. Como premisas fundamentales, la filosofía objetivista da por hecho de que lo que tú ves es lo que existe por medio de tus sentidos, o sea, la realidad es única y objetiva. Ya luego más adelante, basada en la percepción científica. Basada en métodos científicos mediante el uso de la razón. Eso lo distingue, digamos, como que la rama fundamental. Uh-huh. Basado en que tenemos claros esos principios, podemos ya desarrollar otros temas, como el uso de la razón, cuál es tu mejor ética en la tierra, y por qué no también la política, porque es parte fundamental de lo que toca, claro, porque tiene bases. Yo al inicio del programa, mientras venías en el tráfico, mencioné que tiene relación con Ayn Rand, como escritora de novelas, de ensayos, de artículos, y que ella es fundadora de este movimiento filosófico, el objetivismo. Sí, el movimiento filosófico como tal, sí, puedo decir que Ayn Rand fue la fundadora, o sea, que promulgó por medio de sus novelas y ensayos la divulgación de la filosofía, aunque ya habían filósofos muy antes que ya daban por sentado de una realidad como tal, como fue Aristóteles, que fue que parte de la filosofía objetivista se basa en sus principios y luego que más adelante lo retoma nuevamente porque como que quedaron en el olvido por otras nuevas corrientes filosóficas que surgieron. Dijiste que el individuo, 2 conceptos claves, individuo y la realidad. Por eso se llama objetivismo. La realidad es objetiva. Ahí podríamos hablar que quizá alguien agregaría que también otras cosas son objetivas o que la realidad es subjetiva. No hablamos de la percepción, sino que de la realidad en sí misma es objetiva. Así se acepta en la filosofía, se suele aceptar. También depende de la corriente. Pero, ¿por qué no podemos hablar del colectivo y la realidad objetiva? ¿Por qué el individuo? El individuo tiene una percepción estando aquí en la Tierra, entonces empieza por entender el mundo por su papel en ella, o sea, antes de poder relacionarse con otras personas. Entonces, las preguntas claves de su existencia, ¿por qué estoy aquí y qué es lo que tengo alrededor? Y Ayn Rand lo plantea muy bien en su libro Filosofía, ¿quién la necesita? O sea, 2 preguntas fundamentales para saber qué puedo hacer. Teniendo como que esas palabras y respuestas,
entra la parte colectiva y es cuando tú te asocias de manera voluntaria, o sea, sin ningún tipo de coacción, con el tipo de relación que puedas tener con cualquier persona, de cualquier asociación de todo tipo. Pero existe el aspecto de yo lo quiero hacer, no que me obligan a hacerlo. O sea, de esta forma el objetivismo rechaza, por ejemplo, según entiendo, entonces cualquier tipo de personificación del colectivo, como por ejemplo la opinión no puede ser pública, es individual, ¿verdad? La conciencia no puede ser colectiva, es individual. El colectivo no puede actuar por sí solo, actúan los individuos de este colectivo. ¿A eso se refiere? Sí, no, puedo decir, sí o no, claro. ajá. Primero porque podemos existir asociaciones donde ya promulgamos un comunicado colectivo, pero obviamente entendemos que compartimos cierta visión. Claro. Entonces ahí sí puede haber como que un manifiesto colectivo, pero por lo general cuando yo quiero dar mi opinión, obviamente es exclusivamente mía. O sea, me baso en lo que yo veo, en lo que yo tengo como contexto y lo que me llevó a realizar cierta afirmación. Byron, se me ocurre una pregunta que no pensaba hacerla porque no se me había ocurrido antes, pero decía, ¿todos los objetivistas serán entonces liberales? Sí, ¿No? yo digo que, bueno, por la percepción sí. Es que, mira, para declararte de cierta manera, bueno, soy objetivista, obviamente tienes que, en tu bagaje intelectual, responder ciertas preguntas. Por ejemplo, acerca de si existe o no algún tipo de ente divino que guía nuestras vidas. Y lo digo porque obviamente es lo que existe, es lo que vemos en el día a día, es obviamente la filosofía de muchas personas. Entonces, si llegas al punto de decir, yo Mi filosofía no, voy creencia, más para allá, ¿no? ajá, creencia, al final es una filosofía, o sea, es porque toca ciertos aspectos de la vida y a dónde quiere ir, pero sí considero que como que va quemando etapas a la hora de decir, bueno, yo soy esto, porque es la mente autodidacta de querer buscar, o sea, emprendedora, decir, no estoy conforme con lo que tengo y quiero averiguar más acerca de las cosas que existen y no solo guiarme, digamos, de una opinión pública, de lo que me digan mis padres, mis amigos o de lo que yo percibo, o sea, trato de buscar conclusiones propias. Perdona que te interrumpa, mencionaste el tema que no me gusta tocar al aire, sobre todo en Guatemala, porque mucha gente es religiosa y creyente, con todo el respeto. Hay que respetarse siempre. Yo conozco a varios objetivistas, no puedo decir que muchos, no conozco a muchos, pero a todos los que conozco ellos rechazan la propia idea de la religiosidad, o sea, son bien tajantes, que Dios no puede existir ni puede existir la religiosidad, Dios en el sentido de la fe. De la fe. No sabemos si Dios existe o no. O sea, para los objetivistas que yo conozco, además de ti, ya sabes de quién estoy hablando. Sí, la religión no puede estar dentro del objetivismo. Pero tú crees que, o sea, yo no sé si está, ¿qué dice el objetivismo sobre esto? Yo siempre he creído que es su visión personal de ellos. Exacto. Bueno, con respecto a eso, yo considero y yo respeto la vida de todas las personas y la filosofía que quieren alcanzar. Claro. Porque entiendo que toda persona quiere tener una filosofía, puede que sea consciente de ella y no, pero le ayuda en sus vidas a la hora de realizar proyectos, es como su pilar fundamental en su vida. Entonces, yo respeto mucho eso, y qué bueno que la gente elija un criterio propio, o sea, ya sea que fue influido o llegó a una conclusión, yo lo respeto, porque le hace ser feliz. Además es cuestión de intimidad, ¿verdad? En este caso, me preguntas acerca del objetivismo y de que la concepción de ella, pues sí, no comparte cierta visión, puedo decir que sí, no comparte, o sea, la misma Ayn Rand dice que no debe de existir contradicción a la hora de tomar una decisión o elegir algún tipo de acción, y obviamente quiera que no, pues cuando uno va involucrándose y conociendo el pensamiento religioso, pues te puedo decir que no comparte ciertas visiones del objetivismo con ella. Entonces, basado en eso, pues puedo decir definitivamente que no es compatible a la visión objetivista, pero no quiere decir que lo rechaza. O sea,
no quiere decir que no convivo con las personas porque creen, no, eso es tonto, o sea, estás en una sociedad... Que los segreguemos o no segreguemos. No, o sea, yo no estoy, porque si no te conviertes al extremo que estás rechazando. Claro. O sea, te conviertes en dogmatismo y muchas personas no logran identificar entre ser dogmáticos, porque yo sí he tenido la experiencia de charlar con ciertos subjetivistas, más que todo por medio de la red, porque obviamente conoces amigos por medio de redes sociales, y he conocido pensamientos muy, muy radicales acerca de que no puedo compartir, hasta como que no puedo ver ciertas cosas, no puedo disfrutar ciertas cosas porque son de índoles religiosas. Entonces, me parece que el pensamiento como tal sí no es compatible con el pensamiento religioso. Sí puede compartir ciertas virtudes, si se puede decir, pero en su concepción considero de que no son compatibles. O sea, no podría haber un... O sea, no puedo decir soy objetivista, pero creo en Dios. No podría haber un opus deísta, objetivista, sí, ¿verdad? O sea, o puedo decir soy objetivista, pero soy católico. O sea, Claro. no. Sí, es como en un programa aquí dijo el doctor Roberto Blum que ahora está muy de moda en nuestros círculos liberales, se cuela la gente que dice un montón de disparates, como por ejemplo el disparate más famoso. Filosóficamente soy liberal, pero económicamente soy conservador, o viceversa. Es un disparate, sí. O eres liberal en esto, eres conservador en todo. O sea, no puedes ser medio comunista, medio liberal. Eso sería un disparate. Sí te entiendo, a ver si nuestros amigos comparten o... Yo creo que sí, o sea, tiene que ser cada corriente filosófica, política, económica, tiene que tener sus principios. Sí, son como escuelas de pensamientos, Claro, que tienen lineamientos acerca de la visión y perspectiva de la vida en diferentes temas. Y eso es lo magnífico de la filosofía, porque te puede orientar en cualquier aspecto de tu vida. Y si no compartes, pues sales de ahí, buscas otra corriente que te sea más cercana. Exacto, o sea, llegas a conclusiones, o sea, no vas a tomar lo que dijo Ayn Rand como una palabra o como si fuese la Biblia objetivista, no, o sea, hay diferentes pensamientos, escritos, ensayos fuera del pensamiento objetivista y son totalmente racionales, son muy buenos para el crecimiento de la persona y de las cosas que quiere realizar o las cosas que quiere tomar para sí mismo. Entonces, no es como un dogma total, no lo es, eso lo rechaza Ayn Rand también, y considero que cualquier persona que quiere tener un juicio propio también. Entonces, no es algo como decir, o sea, no sesguemos a las personas ni tampoco nos convertamos en un movimiento radical. Puede que muchas personas, por decir que, bueno, tenemos que ser frontales ante la lucha o queremos ser frontales acerca de compartir nuestras ideas, pero considero que no es la vía idónea para hacerlo, porque generas rechazo. Claro, la filosofía no tiene que luchar por nada. La filosofía es compartir el conocimiento, el que lo acepta, el que lo rechaza, pues que busque otro pensamiento más cercano o que crea su propia escuela, ¿verdad? Exacto. Byron, hablando del individualismo, mencionaste, suena muy bonito, y la palabra individualismo lo comparten muchas corrientes filosóficas, no solo del liberalismo, también de algunas corrientes contrarias. Y yo no creo que existan personas a quienes les desagrade la palabra individualismo. Pero en los principios éticos, que sepa yo, y tú sabes que yo he leído mucho de objetivismo por obligación, porque es mi trabajo editar libros y me gusta leer de cualquier corriente. Pero en el objetivismo se usa otra palabra que es muy cercana al individualismo, pero es egoísmo. Y esa palabra la rechazan muchos sin saber muchos de qué se trata. De hecho, el diccionario de la lengua española, vulgarmente llamado el diccionario de la Real Academia Española, solo le da connotaciones negativas a la palabra egoísmo, y es falso. Entonces, el principio ético del objetivismo, según entiendo, se basa en el egoísmo racional. Exacto, bueno, entrando a la palabra egoísmo, y sí que genera como ciertas fricciones a la hora de mencionar somos egoístas. La misma palabra egoísmo significa amor hacia uno mismo, o sea, buscar el beneficio propio. Y está mal vista por los medios, lo usan mucho para tachar como que actitudes no racionales. También las personas o las mismas discusiones dicen cuando
velas por tu beneficio, es que eres muy egoísta. Desde niño nos dicen a los papás, no sí, seas en el egoísta. colegio, sí. Entonces creo que hay que cambiar la connotación sobre la palabra, y digo por qué hay que cambiarla, porque obviamente no es muy aceptable en diferentes círculos filosóficos y de todo tipo, pero ¿quién no busca su beneficio propio? O sea, yo no sé si alguien cuando planifica algo en su vida diga, bueno, quiero llevar a tal fulano conmigo, puede que sí lo haga, pero el beneficio propio de decir dónde voy a estar y por qué quiero tener mis cosas es un acto egoísta. Y el acto más egoísta, y digo que porque todos lo viven, que puede que no lo conozcan, es el amor. El amor es el sentimiento más egoísta que existe. O sea, el amor hacia alguien, ¿no? Hacia alguien, o sea, no, tú no ves, no quieres compartir ese sentimiento con otra persona porque lo quieres tener tuyo. Entonces, si vemos, es un principio tan fundamental para las personas y que lo vive a todo tipo, lo viven de tal manera que lo están experimentando. Un ejemplo, cuando una familia de 6 individuos que tienen, conformada por papá y mamá, y tiene 4 hijos, los hijos se refieren a sus padres, mi mamá, y eso a pesar que comparten una misma madre, o mi papá, porque obviamente lo consideran suyo. Entonces lo vemos en el día a día, pero está mal relacionado a comportamientos donde el ser humano realiza malos actos o realiza actos insensatos. Entonces está muy relacionado a eso, entonces es por eso que está mal visto. Y el egoísmo racional, me acuerdo, es aquel paisaje de Ayn Rand, ¿verdad? De 2 niños ahogándose, ¿te acuerdas? De a quién va a salvar un padre, y lo ponen muchos objetistas como ejemplo, los vamos a mencionar hoy. ¿A quién va a salvar un padre? ¿A su propio hijo o al niño desconocido? Un padre normal sin pensar va a tirarse al agua para salvar a los 2, pero en primer lugar va a salvar a su propio hijo, ¿verdad? Así fue la Sí, la hay varios ejemplos, ¿verdad? así que muestran si existe, digamos, en una situación donde te encuentras, donde una persona se ahoga y no es conocido, pues lo piensas 2 veces antes de lanzarte, porque evalúas todo el contexto de que si me lanzo me puede pasar esto, o si me lanzo y tengo las opciones de salvarlo, seguro que lo hago. Pero te pones a pensar, pero si en ese lugar pones a la persona más querida de esa persona, a pesar de que no pueda nadar, seguramente por el hecho de que quiere salvarlo, se va a lanzar. Se va a lanzar aún teniendo conocimiento si puede o no puede. Entonces lo va a hacer porque significa mucho para él, entonces lo va a hacer. Entonces, en cambio, si es una persona desconocida, lo va a pensar porque no es una persona que aporta a su vida. Pero si se encuentra en una situación muy complicada, si existe una situación donde sí es posible, seguramente las personas van y lo salvan. Y hay muchos ejemplos en la vida diaria. O sea, vamos a rematar esta parte de epistemología del objetivismo. O sea, se basa en 3 principios, entonces, según entiendo. Individuo, con el egoísmo racional, con el actual en pro primero de sí mismo. O sea, por cierto, hago paréntesis, cuando Byron estabas contando de que el amor es el sentimiento más egoísta, yo siempre desde niño pensaba eso, de por qué, claro, es el egoísmo puro, yo quiero que la persona que amo esté solo conmigo. Nuestra cultura occidental no admite, no sé, no que una mujer esté con 2 hombres, o que un hombre esté con 2 mujeres, eso es, o más personas todavía. La pareja es la base de la familia, del matrimonio y otras tantas cosas que son occidentales, típicas, y las compartimos todos. Por otro lado, siempre he escuchado este dicho: si no aprendes a amarte a ti mismo, ¿cómo vas a amar a los demás? ¿Verdad? Todo esto entra en egoísmo racional, ¿verdad? Sí, todos esos conceptos entran en el egoísmo racional, y para darles un ejemplo de por qué el objetivismo tampoco pelea con otras filosofías, porque realmente aportan. Hay un pasaje de la Biblia que Jesús dice, imagínense, antes de amar a los demás, ama a los demás como te amarías a ti mismo. Claro. Entonces, imagínate, en un concepto como eso. Entonces, igual es en el objetivismo, o sea, antes de poder amar a otra persona tienes que respetarte, valorarte, quererte, y teniendo eso muy fundamental, puedes realizarlo con otras personas, porque
Y hay un pasaje de Así habló Zaratustra, de Nietzsche, que dice que si tú buscas como que las respuestas en otra persona, con tal relacionarte, no lo vas a encontrar. La primera respuesta que tienes para tu vida es estar contigo mismo. Es uno de los pasajes más bonitos que Claro. leí de ese libro. Y Nietzsche que uno además es muy importante para el objetivismo. Hablaremos de esto más adelante, del retorno del superhombre y de otros libros del objetivismo. Entonces, hablamos de primer pilar, individuo y el egoísmo racional. Segundo pilar del epistemológico del objetivismo es la razón. La razón, la ciencia, todo lo que puede explicar la ciencia. Y el tercero, que ahí no he entendido bien todavía porque no hemos centrado ahí, pero debe haber algo económico. Es en la economía, aquí vamos a ver si admite el objetivismo como como una corriente de filosofía liberal, que tanto admite, por ejemplo, el libre intercambio de bienes, la intervención estatal, o sea, ¿es más cercano al estatismo o al anarquismo? No hay Estado, que todos hagan lo que quieran dentro del respeto y derechos individuales. Como tal, no existe un anarquismo en la filosofía objetivista. Si lo llevamos a la sociedad, Ayn Rand y otros autores consideran que debe de existir un gobierno, pero que protege al individuo. O sea, ese es su único... Los tres derechos naturales. Su único deber, si se puede llamar así. Tres derechos: libertad, propiedad y vida. Debe proteger eso. Entonces, en base a eso, pues el individuo debe tener la libertad de comerciar con cualquier persona, de hacer de su vida lo que más le guste y de su libertad hacia dónde quiere dirigir su vida, y su propiedad que le garantice las cosas que ha trabajado como suyas. Entonces, sí apoya un gobierno limitado, o sea, donde solo existe seguridad y justicia. Pero por ahí, por ejemplo, ¿no? en comparación con los anarquistas, que sí llaman a una lucha fuerte contra el Estado y oponerse al Estado, las leyes y otras cosas, el objetivismo no es radical en este sentido. No, apoya un gobierno limitado, o sea, basado en la meritocracia. Pero no llama a la lucha contra las leyes estas positivas que tenemos en todo el mundo, que alguien nos las impone. Es una filosofía, no es una ideología, ¿verdad? Sí, ve esos temas porque obviamente estás con una sociedad y debes de plantear reglas claras. Entonces no puedes hacer lo que se te dé la gana, porque ¿quién puede protegerte? ¿O quién puede abogar por ti en una situación de conflicto? O sea, debe de existir ciertas instituciones que velan por el individuo, entonces basadas en seguridad y justicia. Bueno, ¿cómo se financian y cómo puedan ser estas instituciones? Pues obviamente esas ya son otras consideraciones, pero como tal apoya un gobierno limitado basado en que solo debe proteger al individuo. Sí. Y que no actúe con coacción, ¿verdad? Con coerción. En el mundo hay objetivistas en todo el mundo, pero hay, digamos, que yo sepa y que yo conozca, hay tres grandes centros del objetivismo en el mundo, ¿verdad? O tres países con grandes escuelas del objetivismo. Estados Unidos con el Instituto Ayn Rand, ¿verdad? Que ellos tienen su página y divulgan trabajos de Ayn Rand, los principios del objetivismo, publican trabajos filosóficos sobre el objetivismo, sobre Ayn Rand. Hay uno en Argentina, o sea, hay varios argentinos que son objetivistas reconocidos, entre ellos, por ejemplo, nuestro amigo Ricardo Manuel Rojas, que es un abogado, creo que fue juez de la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Además es autor de novelas basadas en las ideas del objetivismo. ¿No te había prestado una novela? Sí, se llama El señor Robinson, si no me equivoco. Sí, pero sí la tiene, ¿verdad? Porque sí, está firmada por Ricardo. Ajá. Sí, ahora me acordé, qué bueno que viniste al programa. Y el tercer centro grande es Guatemala. Aquí tenemos una escuela grande de objetivismo dirigida por el doctor Warren Orbo. Sí. ¿Sí? Que es autor de varios libros, y ya mencioné, el primer libro que publicó el doctor Orbo es Objetivismo de la filosofía benevolente.
Y así la siguen llamando, ¿verdad? ¿De qué se trata más o menos? ¿Cómo uno podría introducirse al objetivismo con este libro? Ok. Hay varios escritos y novelas de diferentes autores que hablan acerca de qué es la filosofía objetivista, y como mencionas, pues uno de ellos es el libro de Warren Orbo, que trata cada uno de los aspectos que la filosofía toca, desde qué es metafísica, qué es epistemología, la ética, política y arte. Entonces va resumiendo como que los aspectos más fundamentales de las ramas de la filosofía objetivista y qué tipo de pensamiento maneja y hacia qué dirección va tu vida acerca de las decisiones que tomas. Entonces es como un resumen de todo la filosofía objetivista. Hay diferentes libros, hay los libros de Ayn Rand, filosofía claro, quien la un objetivista tiene que leer primero a Ayn Rand, ¿verdad? Sí, bueno, considero que sí, aunque puede que existen diferentes vías para llegar al objetivismo. Bueno, un marxista tiene que leer a Marx primero. Exacto, entonces sí, es muy cierto. Están los escritos de Ayn Rand, los libros de Ayn Rand. A mí me gustó mucho y que me invitó a leer más libros de Ayn Rand, El Manantial, o sea, la novela El Manantial. Y luego pues quise devorar más libros, leer La Rebelión de Atlas, otra novela de ella, Los que vivimos, Himno, que es un libro muy corto y que lo recomiendo como una lectura rápida y como que te deja un sabor de querer saber más, porque es una novela corta, entonces te invita a descubrir más. Están sus diferentes ensayos acerca de arte, el manifiesto romántico, que es epistemología objetivista, tiene un libro exclusivo de qué es eso. También tiene otro ensayo acerca de la filosofía, quien la necesita, y un libro que es muy recomendable para que también nos vayamos aclarando las ideas del egoísmo, es el egoísmo racional, o sea, la virtud del egoísmo. La virtud del egoísmo es la lectura recomendada para entender qué es egoísmo. ¿Y quién necesita la filosofía? Todas las personas. Aunque no lo sepan. Aunque no lo sepan. Claro. Todas las personas necesitan algún tipo de orientación de hacia dónde quieren llevar su vida. Y filosofías hay muchas, de todo tipo, y uno como individuo es el quien elige hacia dónde quiere ir y qué tipo de filosofía escoger para su vida. Byron, una pregunta un poquito, no sé, que no espero que no te enojes y no la tomes a mal. ¿Por qué los objetivistas tanto rechazan a Kant? ¿No sabes? Si no quieres contestar. Bueno, es por sus premisas fundamentales de que existe un mundo físico y un mundo neunumenal, le llama él, o sea, un mundo donde, si se puede decir, el espíritu está en otra dimensión. Metafísico. Ajá, metafísico. O sea, rechazan los objetivistas, rechazan la metafísica, todo lo metafísico. No, lo metafísico no. ¿No? O sea, porque de ahí se basa, o sea, lo que existe es lo que hay. Y por medio de tus sentidos y toda la tecnología que hoy en día ha podido extender los alcances de los sentidos, pues es lo que existe. Ahora se entiendo. basa en eso. Ahora bien, sí veneran mucho a Nietzsche. De hecho, el segundo trabajo de Warren Orbo es El retorno del superhombre, que hace alusión a lo que mencionaste, así habló Zaratustra, de Nietzsche. Bueno, muchos no le dan su lugar a Nietzsche en la filosofía objetivista, o no ven la influencia de Nietzsche en los personajes de Ayn Rand. Yo les invito a leer Así habló Zaratustra, y se van a dar, y si ustedes también acompañados de las lecturas El Manantial, La Rebelión de Atlas, y van a entender como que la manera poética en que está escrita el libro de Nietzsche con los personajes de Ayn Rand. Entonces es muy similar, y los principios que maneja Nietzsche es muy similar a los héroes de Ayn Rand, porque buscan la excelencia del superhombre. Él fue el primero que introdujo ese término, del que yo tenga conocimiento acerca del superhombre. Y las novelas de Ayn Rand tratan de hombres que quieren ser mejores cada día. O sea, hay que leer a Nietzsche, siendo objetivista o sin ser objetivista, pero sí, según
entiendo también, después de leer a Warren Orbo y de otros objetivistas, como Ricardo Rojas, por ejemplo, el que mencioné, Andrew Bernstein, El capitalismo, ¿cómo es que se llama el libro? ¿No El te capitalismo ideal desconocido. No, de Andrew Bernstein, El capitalismo, se me fue qué vergüenza. El manifiesto capitalista. El manifiesto capital, no, creo que vamos a recordar, ya, Sí. y soy editor de este libro, qué vergüenza, pero hace años fue. Excelente libro, por cierto, lo vamos a recomendar, solo voy a recordar el nombre. Ellos sí, pues muestran respeto a las ideas de Nietzsche y pues además Nietzsche ha influido en otras filosofías también, y en muchos personajes en la historia. Desgraciadamente en algunos de forma nefasta porque no lo entendieron, como Hitler, por ejemplo, ¿verdad? Que no entendió y no leyó, creo que no había leído a Nietzsche, pero hace referencia en su único librito que escribió, librucho, ¿verdad? Pero sí, hay que leer, hay que analizar y hay que pensar en primer lugar. En Guatemala, como en estos tres centros, como uno de estos tres centros grandes del objetivismo que existe en Estados Unidos, Argentina y en Guatemala, se realizan algunas actividades, hay algo donde estudiar, donde participar. Sí, sí existe, gracias a los trabajos de Warren por difundir el objetivismo en Guatemala, pues jóvenes como mi persona y nuestro grupo de trabajo que a lo largo de las actividades que tuvimos en Estudiantes por la Libertad conocimos a bastantes personas que comparten esta visión del objetivismo, formamos, puede decirse, un colectivo que se llama el Nuevo Intelectual, del Intelectual, que por cierto mando saludos a Nixon, que es un buen amigo, a Gloria, Alci, Rudy Manuel Pineda Vélez, que es conductor acá de Libertópolis, a José Javier y a Luis Ángel Tórtola, que han sido las personas y Manuel Paz, que han sido jóvenes que compartimos esta visión objetivista y que de cierta manera pues nos vemos influidos en el trabajo de Warren Orbo en sus libros Objetivismo, la filosofía benevolente, El superhombre, y que por cierto estamos trabajando en una actividad con él a futuro. Entonces formamos este grupo en el cual nosotros discutimos los ensayos de Ayn Rand, discutimos las novelas de Ayn Rand. Ustedes pueden buscarnos en nuestra página de Facebook, nos pueden encontrar como The New Intellectual, donde generamos ahí contenido. se nos ponen comentarios, ahí sí la gente los busca. Claro, por supuesto, donde generamos contenido acerca de temas del objetivismo, acerca de cualquier tipo de discusión, porque es que la filosofía, cualquier tipo de tema es discutible. Entonces, obviamente hay personas que quieren saber por qué las cosas funcionan así, o por qué nosotros actuamos como actuamos. Entonces, debatimos por medio de club de lecturas. Este año trabajamos un club de lectura acerca de filosofía, quien la necesita, a principios de año. Y también realizamos una actividad con el psicólogo José Ardón. Uh-huh. Trabajamos José Ignacio Ardón. Juan Ignacio Ardón. Juan Ignacio, saludos, perdón. Se nos fue tu nombre, pero... Sí. Juan Ignacio Ardón. Trabajamos una actividad con él aquí en Navia acerca del amor romántico. Entonces generamos diferentes tipos de contenido a la hora de discutir ensayos de ella. Pero el amor romántico suena terrible, hasta, bueno, es una broma. Bueno, pero se nos va el tiempo, solo quería recordar también, cada año en la Universidad Francisco Marroquín, en el Centro del Capitalismo, también se realiza un encuentro, ¿verdad? Un congreso del capitalismo con los exponentes sobre el objeto. ¿No has participado este año? Por cuestiones de trabajo no he podido participar, pero, aunque sí he participado. Sí, sé que estabas y nos invitaron hace un par de años a presentar nuestro proyecto. Del cual pues a partir de ahí pues muchas personas nos conocieron, también aquí en entrevistas con Libertópolis de presentar nuestro proyecto como tal. Y aquí hay varios objetivistas en la estación, ¿verdad? Yo no soy objetivista, bueno, por alguna razón, pero gran parte de los principios sí los comparto, pero está aquí Marta Yolanda, que es
objetivista, y has tenido encuentros aquí en la radio con ella, han hablado y ella ha hablado bastante, hay otros tantos. El congreso se acaba de realizar, desgraciadamente pues no lo pudimos anunciar antes porque se nos movieron algunos programas. Y, bueno, hay maestría también en objetivismo en la Universidad Francisco Marroquín, la pueden buscar ahí en la página del Centro del Capitalismo. Es la única en el mundo, además, la única maestría en objetivismo y donde se estudian los principios estos. Y entonces, ¿cómo los pueden buscar en Facebook a ustedes? En Facebook nos pueden buscar como The New Intellectual. También pueden encontrarnos en Instagram. También pueden ir a sus reuniones. Sí, nosotros publicamos en nuestra página. De objetivismo. No, o sea, cualquier persona es invitadísima a discutir con nosotros. Hemos tenido todo tipo de personas que se han acercado a nosotros a discutir, a platicar, a buscar más temas acerca del objetivismo y qué es. Entonces, cordialmente invitados. Síguenos en nuestra página de Facebook y ahí pues hacemos publicaciones acerca de actividades y de contenido. Gracias, Byron, se nos pasó el tiempo. Te agradezco mucho que has venido. Muchas gracias, Byron. No, a ti muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Y a todos los que nos han escuchado, feliz noche. Nos vemos dentro de una semana. Hasta luego. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.